Buenas noches familia, bendiciones a todos los que hoy se están conectando con nosotros. Mi nombre es José Daniel Pino, yo soy el pastor de la Iglesia Calvary Church Ecuador. Y bueno, estamos aquí nuevamente en un Conectados en el que vamos a estar hablando sobre liderazgo, sobre cómo hacemos en este tiempo para que de alguna manera podamos salir adelante en medio de esta situación, de esta crisis, y estamos empezando a retomar nuestra vida, estamos empezando a retomar la nueva normalidad que han llamado. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de cómo podemos enfocar nuestra energía, enfocar nuestra atención, enfocar lo que nosotros somos para simplificar nuestra vida y podamos de alguna manera empezar a encaminarnos hacia retomar nuestros trabajos, retomar nuestros sueños, nuestras metas, todo aquello que nos habíamos propuesto, todo aquello que nos habíamos planteado, que de alguna manera se vio interrumpido por todo esto que ocurrió. Bueno, hoy vas a aprender cómo puedes hacer para retomar el rumbo de tu vida otra vez y de alguna manera ordenar todo lo que se desordenó en medio de esta situación y de este caos. Para ello, quiero pedirte que tú en este momento, ahorita, en este instante, comparte esta transmisión. Comparte y ahí aquellas personas que tú sabes que de pronto son personas que necesitan enfocarse, que necesitan de alguna manera retomar su vida, porque tú los has visto un poquito perdidos, como que no saben qué hacer, como que están ahí divagando con algunas cosas. Quiero pedirte etiqueta a esa persona en este video. ¿Ok? Ahí donde está etiqueta, le escribes su nombre, etiquétalo en la transmisión para que se conecte inmediatamente o escríbele un mensaje, mira, ven aquí, conéctate con esto rápido, porque este mensaje es para ti. Y tengo un invitado súper especial. Un invitado que conozco hace muchos años, es un hombre que se ha dedicado al coaching, escribió un libro extraordinario que es este libro de líder generacional y coach transformacional. Es un hombre extraordinario, se ha dedicado a lo que es la psicoterapia, a lo que es el coaching y todo esto. Es un hombre de Dios que Dios lo ha usado mucho en esta área y nos va a ayudar en este tiempo a enfocarnos, a ver cómo podemos hacer para retomar entonces el rumbo de nuestra vida. Así que quiero presentarles entonces a Arnoldo Arana. Arnoldo, bendiciones y bienvenido. Saludos, un placer estar con ustedes en esta noche compartiendo este tema. Cuéntanos, Arnoldo, un poco de ti para que la audiencia te conozca. ¿Quién es Arnoldo Arana? Bueno, yo soy coach profesional, soy también psicoterapeuta, soy copastor de una iglesia en Venezuela y por muchos años me he dedicado al tema de la capacitación, al tema del acompañamiento en procesos terapéuticos, sobre todo en temas de liderazgo, coaching y alrededor de los temas de la familia. Desde hace tiempo también creamos una institución que se llama Desarrollo Humano Integral y a través de esa organización, pues trabajamos con muchos procesos de formación en el área de terapia y de gestión emocional. Soy casado, pues tengo 34 años de casado, tengo 3 hijos, una pequeña nieta de 2 años. Y bueno, en el presente me dedico un poco al tema de entrenar a la gente. En los últimos años me he dedicado a escribir y he publicado varios libros, sobre todo en el tema de liderazgo y en el tema de familia y parejas. Y bueno, por aquí estamos desde Panamá en estos momentos a la orden. Ah, qué bueno. Ahí estás con tu nieta, Estoy con mi nieta, exactamente. Estoy la de niñero, consentida. estoy de niñero. He visto que en tus publicaciones ahorita ya casi no hay publicaciones de liderazgo, sino solo la nieta, la nieta, la nieta. Qué bien que estás ahí y qué bueno que estás compartiendo con ella. Cuéntanos, Arnoldo, ¿cómo es esto de el enfoque? ¿Qué es el enfoque? Es decir, el tema de hoy me llamó mucho la atención. Estábamos leyendo un poquito tu artículo y todo, y me llamó mucho la atención porque en este tiempo es muy fácil desenfocarse.
es muy fácil, de alguna manera, como distraernos con todas las cosas que están ocurriendo y esperar a que de alguna manera las cosas pasen, porque muchos están esperando que todo esto pase, y no están haciendo nada, sino que se quedan ahí como estáticos. Pero, ¿qué es el enfoque? ¿Cómo lo podemos visualizar? Bueno, antes de definir enfoque, quiero decirte que desde tres dimensiones en las que yo funjo, o sea, o como psicoterapeuta, o como coach, o como pastor, con mucha frecuencia me llega mucha gente precisamente con falta de enfoque. Y cuando uno observa cómo funciona este mundo con tantas distracciones y con tantas, entre comillas, posibles ocupaciones, uno ve entonces todo este tema de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, de los videojuegos, y es increíble la cantidad de tiempo que la gente invierte en cosas que no necesariamente están relacionadas con sus metas esenciales. O sea, se invierte hoy en día mucho tiempo en videojuegos, en internet, en redes sociales, con los teléfonos inteligentes. Y ante tantas distracciones, pues no es de extrañar que haya tanta falta de enfoque sobre lo que es vital y medular a cada persona. Y fíjate que enfoque es una palabra que tiene 7 letras, que se pronuncia sencillo, pero desarrollar enfoque en la vida termina siendo mucho más complejo. Primero por toda la cantidad de distracciones que hay en el ambiente, pero también porque en el fondo las personas no tienen claramente definido un propósito, no tienen definida un sistema de prioridades y jerarquizadas esas prioridades, no establecen metas, y obviamente desde esa perspectiva es muy difícil enfocarme, empezar algo y terminarlo y finalmente consolidarlo. Hay mucha gente que empieza cosas, empieza una dieta, empieza un curso de inglés, empieza una carrera y a medio camino se van quedando. Y en el fondo lo que les falta es un sistema que le permita enfocarse, ser consecuente hasta alcanzar los resultados. Y cuando hablamos de enfoque, hablamos de la posibilidad de concentrar toda mi energía. Y cuando hablo de energía, hablo de todo lo que yo soy: tiempo, dinero, recursos, talentos, habilidades, hacia objetivos concretos y definidos, hacia objetivos estratégicos, y hacerlo además de manera intencional. Y aquí ninguna de estas palabras sobra. Cuando hablamos de concreto y específico y de intencional y estratégico, pues todas estas cosas tienen que ver mucho con lo que significa enfoque. ¿Ok? Mi experiencia es que la gente tiende a diluirse en muchas cosas al mismo tiempo. Y por ahí hay un dicho que dice: el que asa varios conejos al mismo tiempo, pues a alguno se le va a quemar. Y precisamente esa es parte de la dificultad que tiene la gente para concentrar y consolidar un esfuerzo, es que termina diluyéndose en muchos roles y en muchas cosas a la vez. Y eso le quita efectividad, porque cuando uno se coloca 6, 7 objetivos o está en 6, 7 cosas al mismo tiempo, no hace más que diluir la energía de uno, vale decir, diluir el tiempo, la atención, los recursos, y lo que hace con ello es que debilita la energía. Y desde esa perspectiva, lo que hago es tocar ligeramente cada objetivo. Pero si yo decido concentrar mi energía, tiempo, dinero, recursos, atención en no más de 2 o 3 objetivos medulares, claves al mismo tiempo, tengo mucha más oportunidad de darle con contundencia a esos objetivos. Y además debemos también llegar a la conclusión de que los recursos nuestros son limitados. No tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos toda la atención y la energía del mundo, de tal manera que tenemos que ser selectivos y específicos, intencionales en cuáles son los objetivos con los cuales nos vamos a casar. Ujú. ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos lograr de tantas posibles ideas, sueños y objetivos que nos hemos trazado? ¿Cómo podemos hacer para de pronto elegir uno o dos que son los que vamos a enfocarnos? Es decir, ¿cómo hacemos ese proceso de selección? Yo creo que esos objetivos primero tienen que valer la pena para nosotros. Y para que valgan la pena para nosotros, estos objetivos tienen que estar alineados con un sentido de propósito. Tienen que estar alineados con una misión de vida, tienen que estar alineados con una visión de lo que yo quiero alcanzar y establecerme,
porque si no es como comenzar a darle, como cuando uno vivía en Venezuela y le iban a partir lo que llama una piñata a un niño, es como darle a una persona un palo y atarle los ojos y que comienza a tirar palazos por todos lados a ver a qué le pego. Entonces, para empezar, pues yo tengo que tener un propósito claramente definido. ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿A dónde quiero llegar? Y definir prioridades claramente establecidas. Porque si no, va a haber un conjunto de cosas que van a competir y va a haber una cantidad de cosas en el día a día, contingencia, demandas de otras personas que van a hacer que yo termine invirtiendo mi tiempo en cosas que no tienen que ver con mi objetivo de vida, porque no está claramente definido mi propósito y no están claramente definidas mis prioridades. Pero antes de seguir desarrollando eso, hay otro elemento importante asociado a definir prioridades y tener un objetivo claro, sino también tener una estructura que me mantenga enfocado. Y de eso me gustaría que conversáramos más adelante. Es importante contar con esa estructura que canalice esa energía en una dirección de manera continuada. ¿Y cómo sería esa estructura? ¿Cuál sería, digamos, la característica que debería tener esa estructura para yo mantenerme enfocado? Bueno, esa estructura primero debe tener definidas metas claramente definidas. Mucha gente lo que tiene son deseos. Y cuando hablo de deseos, me gustaría hacer tal cosa. Me gustaría bajar de peso. Me gustaría graduarme de ingeniero. Me gustaría tener una empresa. Eso realmente no son metas. Esos son deseos, expectativas. Pero cuando hablo de meta, hablo de que estoy definiendo algo concreto, definido y mesurable en el tiempo. Mi meta es graduarme de ingeniero en 5 años y con un promedio de 17 puntos. Eso sí es una meta, más que una simple aspiración. Y cuando la meta es dimensionable, es medible, específica, delimitada en el tiempo, entonces yo tengo unos parámetros para medirme si yo voy avanzando al ritmo que necesito avanzar, y eso me permite también identificar qué cambios necesito hacer para adaptarme a esa meta en ese tiempo y con ese promedio. Yo fui por muchos años docente universitario en las universidades en Venezuela y yo vi gente que se tardaban en cursar una carrera 7, 8, 10, 12 años, porque mi meta era graduarme. Pero eso no es una meta, eso es un deseo. A lo mejor nunca se gradúan. De hecho, el 60-70% de las personas en Venezuela comienzan una carrera y nunca la terminan. Y nunca la terminan porque no está claramente definidos los parámetros que le permitan realizar los ajustes y de alguna manera establecer un monitoreo y una evaluación que me permita hacer los cambios que necesito para asegurarme de conseguir la meta con ese promedio y en ese tiempo. Entonces, esa es parte de la estructura, pero no basta con tener una meta. Es importante que yo defina un plan de acción y el plan de acción tiene que ver con cómo yo me organizo, con mis recursos, con mis tiempos, con mis alianzas para asegurarme de que voy a avanzar en la meta. Si simplemente defino una meta y la meta no tiene un cronograma, no tiene recursos asignados, no tiene unidad de tiempo, entonces igualito se va a quedar como un objetivo grueso que nunca voy a alcanzar. Y creo que parte de esa estructura también, yo le añadiría a ese elemento, meta, plan de acción, yo le llamaría la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un proceso valiosísimo que apunta a la efectividad. Imagínate que tú estás trabajando en una empresa y tú nunca rindes cuentas, nunca tienes que pasar indicadores, nunca tienes que hacer un informe. Bueno, ¿cómo andaría la gestión? Imagínate que nosotros como creyentes cristianos nunca, en ningún momento vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Cómo andaría nuestra vida? Para allá, relajada, haciendo lo que nos da la gana, pero como sabemos que un día tenemos que comparecer ante Dios y rendirle cuenta, eso hace que yo me comporte de una determinada manera. Entonces la rendición de cuentas apoya y crea en mí un sentido de urgencia para asegurarme de que voy a rendir cuenta en buenos términos. Yo cada vez que me establezco una meta y un objetivo grande, busco una persona a quien rendirle cuenta. Y no es que es una persona que me va a estar supervisando, fiscalizando, no, es una persona que yo voluntariamente voy a ver a la persona y le voy a decir cómo voy con ese proyecto de emprendimiento. Y cada vez que yo tengo que ir a esa persona y no estoy haciendo lo que tengo que hacer, entonces yo me pongo los patines porque yo quiero rendir cuenta en positivo, porque me da vergüenza, me da pena ir ante la persona y decir, no he hecho nada, no he avanzado. Entonces la rendición de cuentas forma parte de esa estructura que me ayuda a mantenerme en el camino, ser consecuente con lo que yo había definido. Entonces, 3 elementos importantes en esa estructura.
Meta, plan de acción y rendición de cuentas. Basado, obviamente, que yo primeramente he definido prioridades claramente definidas. Cada uno de nosotros es padre, madre, esposo, hijo, trabajador. En el caso de ustedes son pastores, en el caso yo soy pastor. Y si yo no defino prioridades, va a llegar un momento en que me voy a dispersar entre tantos roles. Entonces, en algún momento yo tengo que definir, bueno, en este año mi prioridad tiene que ver con mi hijo que se está graduando. O mi prioridad tiene que ver con este ministerio en la iglesia que está surgiendo. O mi prioridad tiene que ver con reestructurar mi relación con mi esposa porque tenemos problemas. No sé, lo que sea. Pero en todo caso, yo tengo que tener prioridades claramente definidas. Eso es fundamental. Bueno, para aquellas personas que se han estado conectando en este momento, quiero retomar un poquito todo lo que hemos estado conversando hasta ahora porque ha sido como una sobredosis así de información, así bien, bien concentradita y ha sido bien interesante porque hemos estado aprendiendo bastante. Creo que todas las personas que están conectadas lo pueden decir y han estado viendo muchos comentarios de lo que se ha estado diciendo. Y hay mucha gente que está impactada y está escribiendo, wow, esto está muy bueno, no sé qué, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, quiero retomar un poquito lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando sobre enfocar tu energía para poder simplificar la vida, ¿verdad? Y hemos estado hablando de lo que es el enfoque. El enfoque es concentrarnos, prestar atención. Y prestar atención es no dispersarnos con todos los distractores que tenemos hoy en día, los celulares, las redes sociales, porque hay muchos elementos que distraen. De hecho, podemos añadir una cosa más, que es la información, la excesiva información que hemos estado recibiendo por causa de esta pandemia. Y a veces información amarillista que no necesitamos nosotros escucharla, pero que de todas maneras está surgiendo y saliendo por ahí por las redes y por todos lados. Y que lo peor que nosotros podemos hacer en medio de este enfoque, de alguna manera, o lo que no nos permite enfocarnos, es la cantidad de objetivos que muchas veces tenemos, que necesitamos como simplificar un poco esos objetivos, porque eso diluye nuestra atención. De alguna manera, para poder enfocarnos o para poder concentrarnos, necesitamos tomar en cuenta la energía, el tiempo y la atención que le vamos a dedicar a esto, ¿verdad? Y hablábamos de, básicamente, que necesitamos una estructura para mantenernos enfocados, ¿verdad? Y esa estructura tiene que ver con metas definidas y separando un poquito lo que son las metas de los deseos, el plan de acción, y en el plan de acción necesitamos el cronograma, los recursos asignados y todo lo que necesitamos para que eso funcione, y la rendición de cuentas. Aunque por ahí algo nombraste que necesitamos hacer algunos cambios que posiblemente van a ser trascendentales para que veamos cuáles son estas metas reales que necesitamos trabajarlas. Necesitamos de alguna manera como quizás ver exactamente cuál es, a dónde quiero yo dirigir mi energía, ¿verdad? Me gustó mucho esto que decías sobre el tiempo. No tenemos todo el tiempo para hacer las cosas. O esto lo hacemos ahora o se nos va a ir el tiempo. Y creo que este es un gran momento, el que estamos viviendo para empezar a hacer las cosas. Y bueno, ahora, tratando de volver otra vez a lo que de alguna manera vamos a empezar a hablar y conversar y ver. Seguimos aquí con Arnold Arana, coach, una persona, un escritor, un hombre que ha trabajado mucho como psicoterapeuta también. Arnoldo, ¿qué es simplificar? ¿Cómo podemos simplificar? ¿Cómo podemos caminar hacia esa simplificación y concentración de energía que necesitamos para poder lograr objetivos? Yo te voy a hablar de mi testimonio y de repente así más fácil explicarlo. O sea, yo llegué a un tiempo en mi vida que era pastor, psicoterapeuta, profesor universitario, empresario, eh, eh, capacitador. Y bueno, y de los que recuerdo ahorita, además de mis roles personales, papá, esposo, etc. Entonces llegó un momento en que me comencé a dar cuenta de que no era tan efectivo en ninguna de esas áreas y probablemente la inquietud que yo tenía para funcionar como docente universitario, psicoterapeuta, coach, capacitador, y todos esos roles al mismo tiempo era probablemente con la posibilidad de generar más recursos. O sea, si tengo más cosas haciendo al mismo tiempo, puedo tener más recursos. Y lo que comprobé que en algún momento de mi vida tuve que tomar una decisión y decir, bueno, voy a renunciar como profesor universitario,
voy a definir hasta dónde yo voy a seguir funcionando como copastor de la iglesia, y comencé a redimensionar los roles y dije, y voy a enfocarme en aquello que realmente representa mi pasión, en aquello para los cuales además yo tengo mis mejores argumentos en términos académicos, personales, etcétera. Y al final me quedé con dos cosas nada más. Me quedé con mi rol como terapeuta y me quedé con mi rol como capacitador, coach, esa área. Y lo que comprobé es que al concentrar mi energía en no más de 2 o 3 cosas a la vez, crecí en esa área, porque es que donde yo me enfoco es donde yo crezco, hacia donde yo termino direccionando mi energía, es el área hacia donde yo me expando. Y me di cuenta de algo, que entonces me hice muy bueno en esas áreas y crecí mucho en esas áreas. Y me di cuenta que esas dos áreas terminaban generándome mucho más recursos que los recursos que yo generaba cuando estaba disperso haciendo 6 o 7 cosas al mismo tiempo. Entonces, primero yo tengo que comenzar a definir desde el punto de vista de propósito, de vocación, de pasión, a qué es lo que yo me quiero dedicar. Porque no me puedo dedicar a 7 o 8 cosas al mismo tiempo. Entonces, primero tengo que llegar a la definición de en qué me quiero enfocar, qué quiero yo elegir como misión de vida, qué quiero yo definir como propósito. Y sin eso es muy difícil realmente enfocarse, porque si no voy a seguir con la tendencia a dedicarme a muchas cosas al mismo tiempo. Y aún dentro de eso, yo todavía puedo ser mucho más específico. Yo, por ejemplo, como capacitador, mi área esencialmente está dirigida al tema del liderazgo. Y cuando a mí inclusive me cruzan algunas opciones que no tienen que ver con ir a atender a gente que está directamente en posiciones de liderazgo, yo digo que no. De hecho, toda la semana yo rechazo invitaciones, rechazo alianzas para meterme en proyectos donde la gente me quiere meter, porque eso sí significaría que me voy a dispersar donde yo elegí que quiero realmente gastar mi vida, donde yo siento que tengo mis mejores argumentos y no estoy dispuesto a hacerlo. Yo, por ejemplo, no escribo de otras cosas diferentes al tema de familia, pareja y liderazgo. Y si alguien me invita a querer escribir sobre otra cosa, no voy a escribir. Y a la larga, ¿qué he hecho? Que me he especializado en esas dos áreas, me he hecho relevante, me he hecho competente en esas dos áreas, de tanto insistir nada más en esas dos áreas. Entonces necesito primero identificar dónde está mi pasión, dónde está mi propósito, a qué me quiero dedicar, qué quiero yo ejecutar como misión de vida. Sin eso, es una fantasía, porque si no, el ambiente me va a seguir absorbiendo y no voy a tener la suficiente convicción para decir no a otras cosas, porque lo que no he dicho es que no basta con que yo defina prioridades, sino que tenga la voluntad y la firmeza para decir no a una gran cantidad de cosas que en el camino me van a estar insistiendo. Yo te puedo decir que en la semana yo por lo menos digo unos 5 o 6 no, porque me llegan de diferentes fuentes a querer hacer uno partícipe de proyectos, emprendimientos, de cosas, y si yo no estoy claro y apasionado con lo que yo defino como propósito, seguro que voy a aceptar alguna de esas opciones y me voy a comenzar a diluir nuevamente. Entonces, junto con definir propósito y prioridades, tengo que aprender a decir no a aquellas cosas que no están dentro de eso que yo he definido como mi misión, mi propósito y mis prioridades. Eso es fundamental. Ese sería, yo digo, un gran elemento. Y dentro de ese proceso, creo que también es importante, y tú lo mencionaste, Daniel, el tema del tiempo. El tiempo es el recurso más finito y más limitado. Y si yo no aprendo, escucha lo que te voy a decir, y a todos los oyentes, si yo no aprendo a presupuestar mi tiempo, en otras palabras, a definir por anticipado en qué voy a invertir mi tiempo, lo que va a ocurrir es que en la medida que vayan ocurriendo los días, otras personas con sus demandas, situaciones de contingencia, urgencia, me van a robar ese tiempo. Y lo voy a terminar invirtiendo y gastando en otras cosas diferentes. Pero si yo lo he presupuestado, lo voy a invertir en eso. Yo por lo menos he presupuestado que las 2 o 3 primeras horas de la mañana al levantarme lo dedico a escribir. Y truene, relampaguee, a menos que haya un terremoto, hay una contingencia familiar, nadie me va a desviar de ese objetivo. Y mi esposa y mi gente cercana, ya eso está hablado y ellos saben que mientras yo estoy en ese tiempo no me pueden interrumpir a menos que haya una contingencia. Porque sí o sí yo voy a dedicar las 2 o 3 primeras horas a escribir. Eso me ha permitido escribir 8 libros.
porque de alguna manera hay un proceso sostenido y focalizado y hay un tiempo que fue presupuestado a eso y que no va a ser cedido a nada ni a nadie, a menos que sea una situación de mucha contingencia. Entonces, creo que una de las cosas que nos da efectividad y nos da enfoque es aprender a presupuestar el tiempo. La gente dice presupuestar el tiempo, claro, así como presupuesto el dinero para saber cómo lo voy a gastar y presupuesto otras cosas, ¿por qué no presupuestar el tiempo? Porque si no lo presupuesto, seguro que lo voy a terminar gastando en otras cosas diferentes. Entonces, eso creo que es un elemento importante, aprender a presupuestar el tiempo. Wow, me gusta eso de presupuestar el tiempo porque creo que muchos de nosotros no vivimos con esa determinación y con ese orden o esa estructura, sino que, bueno, tenemos una agenda, yo manejo una agenda y trato y procuro siempre ajustarme a esa agenda, pero una cosa es la agenda y otra cosa es cómo presupuestas tu tiempo, porque creo que son dos cosas que se parecen, pero no son exactamente iguales. Y ahí hay un elemento, o sea, alrededor de lo que tú estás diciendo, demasiado importante. Ser efectivo no es un asunto de ser eficiente o de ocupar el tiempo, sino de ocuparlo en la dirección correcta. El asunto no es el tiempo, el asunto es la dirección en la que yo me estoy moviendo. Yo puedo estar invirtiendo tiempo en una actividad que no me genera valor agregado, en una actividad que no está conectada con mis objetivos y mis prioridades principales, y lo que hago es estar ocupado. Y estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. Ni actividad significa tampoco logro. O sea, la idea es estar ocupado en la dirección correcta. Y la dirección correcta tiene que ver con mis objetivos fundamentales, tiene que ver con mi propósito de vida, tiene que ver con las cosas que yo he jerarquizado como objetivos vitales a los cuales yo le voy a asignar y presupuestar el tiempo y voy a trabajar con eso. Entonces, más importante que administrar eficientemente el tiempo es decidir en qué lo voy a ocupar. Eso para mí todavía es mucho más valioso. Ok, bueno, estamos aquí con Arnoldo Arana, coach, psicoterapeuta, escritor, pastor, amigo, un hombre de Dios, un hombre extraordinario, que hemos estado conversando y hablando en este tiempo sobre lo que es enfocarnos, sobre lo que es concentrarnos en aquellas cosas que debemos hacer y focalizar la energía en aquello que es nuestro propósito, nuestro objetivo, tratar de simplificar un poco todos los supuestos proyectos o sueños que podamos tener y de alguna manera enfocarnos en aquello que realmente es a lo que nos queremos dedicar. Ahora, ¿qué significa esto de simplificar? ¿Cómo podemos dejar de diluirnos tanto? ¿Cómo podemos hacer las cosas más sencillas en medio de un tiempo que estamos viviendo en el que todo es más complejo? Pareciera que fuera más fácil, pero todo cada vez se hace más complejo, más difícil. Cada vez los procesos son como más largos. ¿Cómo podemos hacer para simplificarnos nosotros o simplificar nuestros objetivos, metas, sueños? Todo eso. Te voy a responder igualmente porque creo que uno se identifica más conmigo mismo. O sea, llega un momento en que yo sentí la necesidad de dejar de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que a la larga además me quita efectividad, y simplificar la vida. Y como psicoterapeuta yo he descubierto que muchas veces el estrés, el afán, tiene que ver con mi incapacidad para simplificar mi vida alrededor de roles básicos y fundamentales. Y mientras más adornito y mientras más, en mi país se habla de ser policamburista, y mientras más roles y mientras más responsabilidades y mientras más puestos tengo, pues mi vida se hace mucho más compleja, más difícil de gerenciar, más difícil de experimentar a plenitud. Y he descubierto que en la medida en que uno simplifica su vida, concentra su vida y su energía en objetivos concretos, vive más cómodo, relajado, menos estresado, termina siendo mucho más productivo y termina siendo más efectivo. Entonces, simplificar la vida significa definir cuáles son los roles fundamentales en los que yo me quiero invertir y gastar, porque no puedo hacerlo todo al mismo tiempo. En mi caso, yo he definido que mi rol familiar y en esta época de mi vida, que mi rol de abuelo es fundamental y que no lo voy a ceder ante nada. Y estoy dedicándole a eso en este momento de mi vida una cantidad de tiempo importante y me estoy absorbiendo de una gran cantidad de compromisos, de una gran cantidad de situaciones,
porque en este momento yo decidí qué es prioritario para mí. Y yo creo que lo que es prioritario para mí hoy no necesariamente será dentro de 5 años, porque la vida es un proceso y estamos en evolución y estamos en cambio. Lo importante es que yo pueda distinguir, discernir en cada momento de mi vida a qué le quiero dar prioridad. Y si yo logro identificar eso, entonces mi vida se simplifica. Entonces esa premisa de que no tengo tiempo no existe. No existe no tener tiempo. Lo que no existe es no tener prioridades. Y cuando no tengo prioridades, entonces no tengo tiempo, porque mi tiempo se diluye y se, ¿cómo se llama?, dispersa en 10.000 cosas. Pero cuando yo tengo prioridades, el tiempo me sobra. El tiempo me sobra. A mí me sobra el tiempo para estar con mi nieta. A mí me sobra el tiempo para diseñar procesos de capacitación. Me sobra el tiempo para escribir. Porque yo decidí dedicarme a eso y no dedicarme a una gran cantidad de cosas. Entonces, no hay manera de simplificar la vida sin definir un sistema de prioridades y jerarquizar esas prioridades. Imposible. Ya. Ahora, Ahora, aquí tiene que elegir cuáles son los roles que va a privilegiar. aunque pareciera que todos son buenos, aunque de pronto todo pareciera que es atractivo, aunque pareciera que todo me está llamando de alguna manera, o de pronto uno dice, ¿será que le hago? Porque es una gran oportunidad, pero en medio de eso, de identificar cuál es la prioridad, no es fácil, creo yo, de pronto descartar, porque dices, bueno, yo descarto 5 o 6 actividades diarias o semanales, pero no es fácil tener que decirle no a todas esas cosas. Hay que tener una determinación muy clara, como un objetivo muy claro para poder decir no y enfocarte en lo que realmente importa. Es así, ¿verdad? Así es. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿y cuáles son tus metas? Bueno, mi meta es y tal, y a lo mejor dicen, bueno, mi meta es generar una empresa, un negocio. Hasta ahí llegó. ¿Y cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es la razón de ser porque tú haces todas las cosas? Bueno, mi misión es... Entonces, cuando uno ve esas definiciones, uno dice, bueno, por eso es que la gente no simplifica su vida, por eso es que la gente no se enfoca, bueno, porque anda demasiado dispersa y le faltan esas definiciones. Sin esas definiciones es muy difícil generar enfoque. Porque cuando Ujú, uno tiene esas definiciones, entonces uno tiene algo que aglutina la energía de uno, que concentra la ujú. energía de uno y hace que uno se mantenga consecuente en esa dirección. Pero si esas definiciones no están, entonces es muy difícil. Realmente todo lo que hemos estado hablando, de presupuestar el tiempo, de enfocarme, de tener una estructura, pues no tiene ningún sentido realmente. Entonces el gran trabajo y el gran ejercicio es definir cuáles son mis prioridades, cuál es mi propósito, cuáles son los roles que en este momento en mi vida yo quiero privilegiar. Yo en este momento privilegio mi rol de cónyuge, privilegio mi rol de padre y sobre todo mi rol de abuelo y probablemente mi rol como capacitador. Todo lo demás es accesorio y todo lo demás, si hay oportunidad lo hago, pero estas cosas van a consumir el 70, 80, 90% de mi tiempo diario, seguro que sí. Ujú. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, porque seguramente hay muchas preguntas, seguramente hay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? A ver, escribe en este momento cuáles son las preguntas que quieres hacer, para que el pastor Arnold Arana nos pueda responder, orientar o guiar de pronto. Algo que no sabes cómo hacerlo, escríbelo en este momento mientras seguimos hablando un poquito del tema para que en unos minutos vamos a responder, vamos a contestar cualquiera de estas preguntas o comentarios que hayan surgido en este espacio, ¿ok? Así que escríbelo ahorita mismo redacta cuál es tu pregunta para el pastor Arnold Arana. Por cierto, Ahora, Daniel, pastor, discúlpate que se me vaya, y tal vez 3 cosas que creo que son valiosas, que van a ayudar a definir ese sentido de dirección. Porque ok, ya el tema después de asignarle el tiempo, presupuestarlo, eso es carpintería. Lo más importante es decidir en qué dirección me quiero mover. Y hay 3 cosas que son esenciales, que son para mí una brújula que me permiten saber en qué dirección me voy a mover. Uno, tener una visión clara. O sea, no basta con tener una meta puntual, yo quiero graduarme en 2 años, no. De aquí a 10 años, de aquí a 15 años, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, a mi edad, y me quedan, no sé, 15, 20 años de vida útil, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero ser? Entonces, es importante tener esa visión hacia futuro porque eso de alguna manera va a direccionar mi esfuerzo.
Segundo, tener una misión clara. Y tercero, tener un conjunto de valores. Y yo quiero comparar esto a un barco con el que uno zarpa de un puerto. El lugar de destino al que yo quiero llegar, esa es la visión. La razón que me animó a viajar y llegar a ese destino, la forma como voy a viajar, es la misión. Y en un tiempo donde no había GPS, las estrellas representan los sistemas de navegación que me van guiando para no perderme del camino. Y eso estamos hablando de los valores. Si yo no tengo un conjunto de valores que de alguna manera me permitan cohesionar y ser congruente con mi acción en el tiempo, en algún momento yo me voy a dispersar. Si mi meta es, por ejemplo, generar mucho dinero y yo no tengo unos valores como la honestidad, la integridad, yo puedo entonces terminar ganando mucho dinero vendiendo el polvito blanco. Y no generando emprendimientos y generando empresas y negocios. Porque al fin y al cabo, como mis valores no están claros, y lo que está claro es la visión donde yo quiero llegar, puedo llegar de cualquier manera. El fin justifica los medios. Entonces una cosa no funciona sin la otra. Necesito tener una visión de lo que quiero lograr en los próximos 5, 10, 15 años. Necesito saber cómo voy a viajar, cuál es la razón, qué es lo que me anima a hacer eso, y necesito tener unos puntos cardinales que eviten que me salga del camino. Si eso no está definido, es muy probable que en algún momento yo me voy a descarrilar, me voy a ir por otro camino, voy a ir hacia otro destino, porque nunca esos tres elementos estuvieron clave: visión, misión y valores. Si tú me preguntas ahorita, mi misión está muy clarita. Mi misión es capacitar y formar y contribuir al desarrollo humano de líderes a través de la psicoterapia, el coaching, etcétera, con el objetivo de contribuir a aumentar el potencial de las personas. Fíjense que aún esa definición necesita ser concreta y específica. Si ese quién que aparece en la definición de misión no es concreta, entonces yo invierto mi tiempo en los niños, en los viejitos, en los líderes, en las mujeres. No, yo solamente voy a invertir mi tiempo en los líderes, más nadie. O sea, eso está claro, mi misión. Y todos mis argumentos y todo lo que escribo y todo lo que diseño está dirigido para impactar la vida del líder. Y eso no está, si esos elementos, el quién, el cómo, el para qué y el qué voy a hacer, pues termino haciendo muchas cosas, dispersándome entre muchas personas y al final pierdo enfoque. Entonces no basta con definir una misión, tiene que estar bien definida, no basta con definir una visión, tiene que ser medible y mesurable, y no basta tampoco con definir unos valores de manera retórica. Mi valor es, por ejemplo, ser responsable. ¿Qué significa eso de ser responsable? Ser responsable significa llegar puntualmente, cumplir compromisos, asistir asiduamente a esos compromisos. Es decir, si yo no le pongo a esos valores conductas observables, la responsabilidad es un tiro al aire, es una cosa etérea, vaga, pero cuando la responsabilidad significa ser puntual, ser cumplido, etcétera, entonces ya la responsabilidad tiene sentido. Es decir, que los valores tienen que tener conductas observables para saber si estoy caminando a la luz de esos valores o no. Y fíjate que todo esto significa que tengo que llegar a un nivel de cosas específicas, porque nadie resuelve nada con generalidades. Y ese es el punto, que muchas veces la gente es muy general. Mi meta es graduarme de ingeniero. Ajá, ¿y en cuál especialidad? ¿En cuántos años? ¿Con cuál promedio? Eso es demasiado vago. Y ahí es donde la gente se diluye, ahí es donde la gente pierde enfoque. Entonces necesitamos precisión en las cosas que hacemos. Ahora, supongamos que en este tiempo nadie se estimaba o preveía que esto iba a ocurrir. Digamos que muchas personas de pronto tenían objetivos, tenían metas claras, digamos que habían trabajado, habían leído tus libros, de que tenemos que enfocarnos y toda la cosa y no sé qué, pero de pronto llega esta pandemia, muchas empresas, al menos aquí en el Ecuador, empresas enormes, empresas de años, 70, 50, 40 años de trayectoria, y de pronto de la noche a la mañana cerraron, es decir, se vieron colapsadas por todo lo que ocurrió, por todo lo que pasó. De alguna manera la economía del país está tambaleante, hay muchos factores que están de alguna manera ahí afectando pues, el desarrollo de lo que es el negocio, los estudios o el emprendimiento.
¿cómo podemos hacer o qué se le puede decir a las personas que son emprendedores, que han tenido empresa, que son empresarios o personas trabajadoras, que de un momento a otro lo perdieron todo y hoy están todos dispersos tratando de ver qué hacen para sobrevivir, porque creo que esa es la realidad de muchas personas. Están viendo cómo sobreviven a esta pandemia. El miedo a contagiarse, el miedo a no morir, el miedo a perder la empresa o que ya la perdieron, el miedo a conseguir un trabajo o que ya lo botaron del trabajo. Es decir, ¿cómo hacer o qué consejo se le puede dar a esas personas para ayudarles a enfocarse? Fíjate que yo creo que hay un principio, hay varias cosas que podemos decir, pero hay uno que me viene en estos momentos a la mente. Yo puedo enfocarme en mi área de preocupación o puedo enfocarme en mi área de influencia. Cuando yo me enfoco en mi área de preocupación y el coronavirus y cuánto se van a contagiar y qué va a hacer el gobierno de este país sobre esto, yo no tengo influencia sobre esas decisiones. No hay nada que yo pueda resolver ahí. Yo no puedo, por ejemplo, resolver el índice de criminalidad de una ciudad, pero sí tengo un área de influencia en la que mi esfuerzo y mi acción es decisiva. Y yo quiero poner rápidamente un caso concreto. En una ocasión, mi esposa me dice, oye, se está colocando duro el tema de la delincuencia en la urbanización. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no podemos resolver los índices de criminalidad, no podemos forzar a la policía para que haga su trabajo, etcétera. Pero mi esposa, yo voy a agarrar la administración del edificio donde nosotros vivimos. Y desde ahí voy a hacer un trabajo en el que voy a asegurarme que el edificio dote vigilancia a las 24 horas, sistema de cámaras, sistema inclusive eléctrico, electrificado, etcétera. Y se metió y en pocos años logró que el edificio quedara mucho más seguro y las incursiones en el edificio cesaron. Pero después dijo, ¿será que yo puedo hacer algo en la calle donde nosotros vivimos? Y entonces se sumó a la asociación civil que estaba en la calle. Entonces colocaron alumbrados, no fue solamente ella, fueron un grupo de personas, colocaron alumbrados, cercaron el parque y después dijo, ¿será que yo puedo hacer algo más? Y se entró al Consejo Comunal, que era un sector un poco más amplio, y lograron de alguna manera poner un puesto de vigilancia y hacer un enlace con la gobernación para que una caseta de la policía estuviera allí. Es decir, se fue de lo pequeño, de donde su área de influencia era determinante, que era su casa, el edificio donde vivía, la calle donde ella vivía, la organización donde ella vivía, y su acción fue contundente y fue efectiva. Pero si se hubiese quedado en el área de la preocupación, ay, si hay delincuentes, ay, si hay criminalidad, no hubiese hecho absolutamente nada. Entonces tenemos que identificar dónde está mi área de influencia, dónde está el área donde yo puedo hacer un esfuerzo y ser decisivo en el impacto que puedo hacer. Porque si me quedo abstraído en la preocupación, ¿qué va a pasar con este mundo? La raza humana se va a extinguir, el coronavirus se los va a comer a todos, etcétera. Bueno, me quedo en la preocupación y ahí lo que hago es paralizarme, no hago nada. Entonces, comencemos Wow. a identificar dónde están esos nichos de área de influencia, donde yo tengo alianza, donde yo tengo experiencia, donde yo tengo conocimiento, donde están esas áreas en las que yo puedo marcar una diferencia y puedo hacer un esfuerzo que me va a redituar mucho más que, bueno, obviamente estar absorto y preocupado por la vida. Y obviamente esta es una época también que tenemos que aprender a ser flexibles, porque las cosas probablemente ahora nos van a tomar más tiempo, probablemente las cosas ahora pueden ser un poco más complejas, pero volvemos al punto. Si durante ese proceso de reenfocarme, de hacer una reingeniería, de reorientarme una actividad, no desarrollo este esquema de tener enfoque, definir metas, establecer prioridades, de todas maneras no voy a lograr nada. Si tengo que partir de cero y no tengo una estructura para enfocarme, entonces va a ser peor todavía la cosa. Entonces, sea que rescate algo de lo que tenía o que comience algo nuevo, necesito de todas maneras blindarme con una estructura de enfoque. Ok, ok, perfecto. Me parece genial esto. Es decir, creo que es súper importante esto del área de preocupación y el área de influencia. Me gustó mucho porque creo que es algo que nos cuesta reconocer y de alguna manera dirigirnos hacia eso, porque caemos en la trampa de enfocarnos solamente en el área de preocupación.
y alguien por ahí sacaba alguna información y decía que lo más mortal de este coronavirus no era la cantidad de muertes que provoca, sino el miedo y el pánico que a través de los medios de comunicación de alguna manera generó y provocó en muchas personas. Es básicamente algo que podemos ver en este modelo de pandemia que estamos viviendo ahora, porque esta no es la primera vez que el mundo vive una pandemia. Creo que es la séptima o la octava pandemia que hemos vivido en todo lo que es el registro de la historia, al menos esa historia que está escrita. Pero sí ha sido la que, de alguna manera, la información es la que ha gobernado, o la falta de información, de alguna manera veraz, es la que ha gobernado en medio de toda esta pandemia, ¿verdad? Y nos ha llevado a caer en esa área de preocupación más que esa de acción o de influencia. Conozco personas que en medio de esta situación me han llamado y me han dicho, mira, tengo problemas porque mi empresa no sé qué hacer, tuve que cerrarla o he tenido que votar gente o estoy en toda esta crisis y entonces la gente está como alterada con toda esta situación y es inevitable que muchas personas se sientan de pronto estresadas, cargadas, preocupadas y yo puedo entender lo que muchos están viviendo porque de alguna manera yo también he tenido que tomar ciertas decisiones en cuanto a nuestro modelo de trabajo y lo que hemos estado haciendo, todas esas áreas de esas dimensiones que tú hablabas, también somos pastores, también somos terapeutas y tenemos un programa de formación y de alguna manera estamos trabajando y luchando con todo esto que está en contra de alguna manera de la economía también. Pero me gusta esto de enfocarnos en nuestra área de influencia y creo que es el trabajo más fuerte que debemos hacer en este tiempo dirigir la atención, nuestra atención, a aquel lugar donde somos influencia y empezar a trabajar desde allí para de alguna manera encontrar mayores objetivos. Yo te puedo, por ejemplo, Ahora, te puedo contar brevemente, Daniel. Yo, por ejemplo, venía haciendo algunas actividades comerciales, inclusive con instituciones y organizaciones aquí en Panamá. Y cuando esto ocurrió, y, bueno, entonces, si me quedo en la preocupación que las empresas cuando van a abrir, entonces reorienté mi actividad, comencé a hacer todas las actividades a través digital, vía online, comencé a diseñar programas de capacitación, comencé a escribir libros, comencé a tratar de generar cursos llave en mano, totalmente digitalizado y me metí por otra área que yo no había explorado, estaba dentro de la misma área de competencia y conocimiento que yo tenía, pero eran plataformas y eran escenarios diferentes. Y me está empezando a ir bien y me estoy organizando y ya arrancamos algunos diplomados, ya arrancamos algunos cursos online, automáticos, todo. Y estoy además enfocado en 3 libros que estoy escribiendo. En condiciones normales probablemente yo no tendría tiempo para escribir 2 o 3 libros al mismo tiempo. Pero ahora que tengo el tiempo, porque no puedo salir a la calle, entonces, pero de alguna manera fue una reorientación y me enfoqué y hice un ajuste y ese ajuste tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. y digamos que, por Hacia ejemplo, el aquellas área donde podemos personas, marcar una diferencia, lo que podemos controlar. Yo no puedo controlar lo que está afuera, pero sí puedo controlar lo que yo ujú, puedo hacer. claro, y digamos que, por ejemplo, aquellas personas que en este tiempo, digamos, perdieron todo, se quedaron sin trabajo, no sé qué y todo lo demás, y quieren emprender. Creo que estos consejos que están de alguna manera surgiendo ahora, y que estás contándonos, creo que son lo clave que necesitamos para emprender un negocio, desde cero inclusive. Creo porque tenemos el tiempo, si nos enfocamos, si hacemos las cosas, si empezamos a caminar con esta área de influencia, si tenemos ese sentido de dirección claro, me encantó esto del sentido de dirección, tener una visión clara, una misión clara y el conjunto de valores o el sistema de valores que de alguna manera nos va a dar esa dirección a donde quiero ir, creo que de alguna manera nos va a ayudar a sobrellevar mucho mejor esto. Pero digamos que para los emprendedores, ¿qué otro consejo le podemos dar en este tiempo para poder enfocarse, para poder canalizar hacia el objetivo que ellos quieren emprender, quieren hacer con sus vidas ahora? Yo creo que hay 2 cosas. Una que tiene que ver con el entorno y otra que tiene que ver con cada quien. Emprender algo del cual yo carezco, los talentos, las habilidades y las experiencias en esta época es una tarea muy dura y muy peligrosa, porque tengo muchas probabilidades de fallar. ¿Dónde yo puedo de alguna manera ser más efectivo en emprender algo en el área donde yo tengo conocimiento, tengo la habilidad, tengo el talento, tengo la experiencia? Si yo, en mi caso,
que soy coach formado en tema de liderazgo, no me voy a poner a estas alturas de mi vida a emprender algo en el tema de gastronomía. Pues yo no sé nada de gastronomía, lo que sé es comer, yo no sé preparar comida. Entonces sería como un invento muy grande saltar a algo que está fuera de mi área de competencia. Entonces primero tengo que revisarme y saber dónde están mis competencias, dónde están mis mejores argumentos, dónde están mis experiencias, mis habilidades, mis talentos. ¿Okay? Pero el segundo elemento tiene que ver con el entorno y tiene que ver con, o sea, aprender a olfatear esas oportunidades que están en el entorno y tiene que ver cómo las sociedades se están organizando. En épocas de crisis siempre salen buenos negocios porque es una oportunidad que de alguna manera el propio entorno nos está prestando. Y te voy a contar un ejemplo sencillito. Tengo un amigo que cuando el paro petrolero trabajaba en la industria petrolera, le iba medianamente bien en la industria, quedó sin empleo y comenzó a pasar necesidad. Y él decía que él observaba, que él miraba un edificio que estaba en una construcción y veía que alguien le llevaba alguna comida a los obreros de esa construcción. Entonces le dice a la esposa, ¿y qué tal si nosotros por lo menos comenzamos a preparar comida, se lo vendemos a los obreros, las construcciones cerca y a ver si con eso de alguna manera por lo menos tenemos para subsistir? Para hacerte corto el cuento, fue un edificio, una empresa, otra empresa, después montó un galpón, después una flota de motos que llevan la comida. El hombre se hizo multimillonario y generó un sistema de emprendimiento en función de una necesidad que estaba observando en el entorno. Él vio que había gente que no tenía dónde ir a comer, no tenía el tiempo para ir a su casa y vio ahí un nicho y de alguna manera aprovechó, olfateó eso, vio que su esposa además era un chef, tenía competencia altísima en el tema culinario y dijo, bueno, yo tengo a mi esposa que es buena en esto, hay esta oportunidad y las dos cosas hacen match. Entonces son las dos cosas. Es decir, dónde yo tengo la habilidad, la competencia, la experiencia, el talento y dónde de alguna manera está esa oportunidad en el entorno. Las dos cosas tienen que hacer match. Wow. Arnoldo, antes de comenzar esta transmisión, tú nos dejaste un enlace que es un ebook en el cual la gente puede accesar para conseguir este ebook que se llama El poder del enfoque. Háblanos un poquito acerca de este ebook. Bueno, este es un ebook corto, un libro digital que se puede leer en 45 minutos, una hora, y yo lo que hago es que en el libro recojo muchas de estas perspectivas que hemos estado hablando, el tema de la gestión del tiempo, el presupuestar el tiempo, el tema de definir la dirección, establecer prioridades. Entonces, en forma muy resumida, en unas 18 o 20 páginas, un pequeño ebook, está concentrado todo esto que hemos estado hablando. Entonces, este ebook forma parte de un sistema con el que yo he estado trabajando con el tema de enfoque y capacitación en el tema de enfoque. Entonces, desde hace ya unos meses atrás se me ocurrió la idea de resumir esta información para introducir a la gente en el tema del enfoque y bueno, si la gente después quiere seguir profundizando, pues hay otras opciones. Entonces, el libro creo que es un buen resumen de todo esto que hemos hablado en el día de hoy. Y es gratis, ahí disponible, simplemente le da, lo descarga y es gratis. Buenísimo. Entonces, para que todos puedan acceder, aquí ahorita les estoy colocando en el enlace este ebook para que puedan conseguirlo y aquí en los comentarios también lo pueden conseguir. Hay unos comentarios que nos han dejado, no han hecho preguntas, pero nos han dejado algunos comentarios, sobre todo de cómo es de excelente este tema, nos dice Andreina. Daniela nos dice, excelente su libro Venezuela Perdona, me encantó y me ayudó muchísimo, fue una herramienta clave para mí para aprender a perdonar. Dios le bendiga. También por aquí nos dice rendición de cuentas, habla de mi compromiso. Y creo que eso es algo súper importante. Pedro Ramos por aquí también nos deja un saludo. Aquí Gilma nos dice, excelente su aporte, gracias. He escuchado varios coaches, muchos de ellos hablan de energía y campo cuántico. Me gustaría saber a qué se llama campo cuántico. Bueno, fíjense que yo cuando utilizo la palabra energía, no me estoy refiriendo al tema de lo cuántico de la física, me estoy refiriendo a la sumatoria de recursos con las cuales yo cuento. Yo cuento con tiempo, yo cuento con dinero, cuento con atención, cuento con talento, cuento con habilidades, ¿no? Entonces yo no quisiera entrar en el terreno de la física cuántica y de lo que mucha gente conoce como esa energía cuántica, como esa energía del universo, que el universo se confabula. No, yo estoy hablando
desde los propios recursos que nosotros tenemos, que en el fondo es energía. La energía es lo que mueve algo. ¿Qué mueve un vehículo? La energía que le da la gasolina, hace combustión y esa energía mueve el vehículo. Bueno, igualmente nosotros tenemos una energía que son el tiempo, los recursos, los talentos, las habilidades, etc. Entonces, la idea es concentrar la energía en pocos objetivos al mismo tiempo. Eso es lo que nos da efectividad. Y yo quiero dejar una metáfora para que la gente se la lleve. Yo puedo agarrar y hacer un tiro de escopeta. Un tiro de escopeta, y si va a larga distancia, significa que los perdigones salen por todos lados y un perdigón le pega a uno, al otro, pero le pega no con suficiente contundencia. Por lo tanto, yo no derribé ningún objetivo. Aquí cuando hablamos de enfoque, es agarrar un rifle con una mira telescópica y pegarle el tiro en la frente. No voy a fallar. Entonces hablo de eso, de ser bien concreto, específico, definido, estratégico, intencional. No simplemente estar haciendo por ahí tiros de escopeta. No, agarrar un rifle y eso significa que yo definí un objetivo, una prioridad, una meta concreta y a esa meta me enfoqué. Eso significa pues, usar un rifle con una mira telescópica. Aquí también nos dice, bueno, ocupar el tiempo y mis objetivos. Raquel nos dice, wow, voy a seguir sus consejos. Yo estoy muy dispersa en muchas cosas y nunca he hecho un presupuesto de mi tiempo. Por aquí Giselle también nos dice, tiempo, metas y jerarquía de objetivos. Muchas gracias. También se siente identificado con lo que estás diciendo. Aracelvia nos dice, enfocarse en los objetivos y metas. Giselle nos dice, definiciones igual a enfoque. Maru nos dice, propósitos y misión de vida son claves para enfocar mi energía y recursos. Verónica también nos dice, visión, misión y valor es muy importante. Raquel nos dice, en una misma visión se puede cambiar la misión dependiendo de las circunstancias, en si funciona o no en un punto determinado, o se debe estudiar y definir bien antes de arrancar un camino. Interesante esa pregunta. La visión no debería estar variando, porque si yo tengo que todos los años establecer una visión, pues nunca voy a consolidar y a generar un esfuerzo continuado. Pero la misión tiene que ver con el cómo. Y el cómo tiene que ver cómo yo voy a viajar para alcanzar esa visión. Y obviamente en el cómo puede haber cierta flexibilidad. Por ejemplo, mucho de lo que yo hacía anteriormente lo hacía vía presencial. Mucho de lo que yo estoy haciendo ahorita, casi el 100% de lo que estoy haciendo ahorita, lo estoy haciendo vía online, vía digital. O sea, mi cómo cambió mucho. De tener un salón de clase a tener una plataforma educativa. De tener, ¿cómo se llama? Acciones cara a cara con la gente, tengo un sistema de videoconferencia. Entonces, de alguna manera, se mantuvo el objetivo, se mantuvo la visión, pero la manera de viajar, en vez de viajar por el barco, me voy en un avión o me voy en un submarino. O sea, yo busco una vía y ahí tengo que tener cierta flexibilidad para ver cómo voy Lo importante es que el objetivo esté claro. Un célebre ateo, por cierto, Nietzsche, dijo, quien tiene un gran porqué siempre sabrá encontrar un cómo. Si mi qué, si mi para qué está claro, yo me voy a fabricar los cómo de alguna manera. Pero si mi qué, mi para qué no está claro, es difuso, es disperso, o sea, ¿qué cómo me voy a configurar? Necesito que el qué, que el para qué esté bien definido y yo me voy a fabricar el cómo. Excelente, excelente. Y dice por aquí Maru también, bueno, yo necesito precisión en mi vida. De alguna manera, también por aquí nos dejan dicho, Gaby Rosas, nos dice tener las metas claras y enfocarnos para poder lograr alcanzarlas. Nos dicen, bueno, gracias por el libro. Pedro también nos dice, excelentes, reflexiones más. Y por aquí, bueno, Yoli nos dice qué buen tema, muchas gracias. Bueno, estos son todos los comentarios que hemos tenido y bueno, de verdad, para mí ha sido un tiempo increíble, es decir, he estado aprendiendo muchísimo en este espacio que hemos tenido. Un último comentario para todas las personas que nos están escuchando, un último consejo o alguna última recomendación que quieras compartirnos. Ok, enfoque sin equilibrio no funciona. Debo asegurarme de que esas prioridades que estoy estableciendo y que están repartidas en diferentes roles mantengan equilibrio. Y quiero colocar un ejemplo, una anécdota real para ilustrar esto.
en una ocasión, en mi rol como terapeuta, me llega un conocido empresario, obviamente no vamos a decir el nombre, de Valencia, y el hombre llega y se siente y me comienza a decir, yo soy un hombre que ha fundado muchas empresas, tengo mucho dinero, y el hombre comienza a alabarse él mismo. Y como a los 2 minutos después de seguir hablando, el hombre se pone a llorar, y se pone a llorar desconsoladamente como un niño. Y yo dejo que llore, y después que llora me dice, pero ¿sabe qué? Yo cambiaría todos mis negocios, todas mis empresas, saldría de todo mi dinero si yo pudiera hacer algo por mi hijo que está perdido en el mundo de las drogas, está desahuciado, no hay lo que hacer. Y fíjense, y yo reconozco que yo he sido mal padre, reconozco que yo no le he dado el tiempo suficiente a mi hijo. Entonces, lo que me hizo ser exitosa en un área, porque tuve enfoque para generar metas y actividad continua en una actividad, por no tener equilibrio, me estaba desequilibrando la vida. Y luego me dice el hombre, lo peor que me está pasando ahorita es que me está yendo mal en los negocios, porque en esta situación no tengo cabeza para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, a la larga, su falta de equilibrio, a pesar de que tenía enfoque muy específico en un área, su falta de tener un enfoque equilibrado terminó por trastocar su vida. Entonces, enfoque sin equilibrio tampoco funciona. Ok, amigos, ya lo escucharon. Él es el pastor Arnoldo Arana y estuvo hablando con nosotros el día de hoy sobre lo que era la energía, cómo enfocar nuestra energía para poder simplificar nuestra vida. Y rápidamente, enfocarnos es concentrar, es tener la atención, no en múltiples objetivos, sino en un objetivo a la vez, logrando un objetivo a la vez, buscando una estructura que nos mantenga enfocados. La estructura tiene que ver con esas metas definidas, el plan de acción, la rendición de cuentas. Entender que el tiempo es lo más finito que tenemos y que se va a acabar rápido, ¿verdad? Que no tenemos todo el tiempo del mundo y que quizá nuestra calidad productiva también es bastante limitada, nuestro tiempo productivo es muy limitado. Tenemos que aprender a tener este sentido de dirección, que es tener las misiones claras, la misión clara, el conjunto de valores que necesitamos para poder emprender esta gran travesía. ¿Cierto? Y de alguna manera entender que yo me voy a expandir, voy a crecer y me voy a desarrollar hacia donde yo me concentre, hacia donde yo me enfoque. Eso me va a permitir a mí crecer en esa área en particular. No necesito millones de cosas, necesito una en la cual encontrar mi experiencia, donde mi experiencia sea el área de influencia, donde de alguna manera yo tenga las capacidades, tenga el talento, tenga el don para poder hacerlo y enfocarme a ello. Entonces, esto es básicamente lo que hoy hemos estado aprendiendo así, muy resumidamente, en 2 minutos, todo lo que nos has estado compartiendo hoy. Pastor, una última palabra. Bueno, mi deseo es que cada uno de ustedes pueda eh, encontrar su propósito, definir prioridades y organizar su vida para ser efectivo. Y eso depende de cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con otros elementos que no hemos mencionado, el tema de la disciplina, desarrollar hábitos de efectividad, etcétera. Pero tenemos que comenzar por lo básico. Y lo básico es definir un sentido de propósito, definir prioridades. Y creo que si yo quisiera dar una palabra final con la cual ustedes se quedaran, no existe la falta de tiempo. Lo que existe son las faltas de prioridad. Ujú. Pastor, ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Cómo te puede seguir en tus redes? ¿O qué página pueden acceder para poder conseguir más material tuyo y todo eso? Yo tengo 2 sitios en los que más aterrizo. Hay una página que se llama Vida Efectiva, que tiene una página y tiene un blog, se llama Vida Efectiva. Y además de eso, hay un grupo que tenemos en Facebook, por cierto, de temas de liderazgo y coaching, que se llama Coaching y Desarrollo de Liderazgo. Esas dos son digamos, las referencias que yo más uso. Hay otras redes que yo uso, pero esas dos son las que más uso. He estado escribiendo mucho y colocando artículos sobre estos temas en el blog Vida Efectiva y comparto todos los días información en el grupo de Facebook que se llama Coaching y Desarrollo de Liderazgo.
Pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Yo sé que hoy en día tu tiempo es muy valioso y gracias por habernos cedido este espacio y no haber sido de uno de los que tú dices que no, sino habernos dicho que sí y haber compartido con nosotros. Ojalá pudiera repetirse en las próximas semanas, pudiéramos tener otra vez, porque uno de los comentarios que nos acaban de hacer es que es un excelente tema, pero ha sido muy poquito tiempo para tanto conocimiento que nos has compartido. De verdad, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo el espacio que has apartado para nosotros. Somos una iglesia que, aunque somos pequeña, somos una iglesia que queremos crecer y queremos aprender. Y por eso hemos preparado estos espacios para que todos, de alguna manera, puedan de manera integral ser formados. La mayoría de la audiencia ha sido gente de nuestra iglesia para que sean formados en estas áreas. Necesitamos líderes competentes, líderes enfocados, líderes que sepan a dónde tenemos que ir. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No estamos a la orden y ojalá en algún momento podamos cuadrar otro espacio y tener otra oportunidad. Por sí ha sido muy grato y yo aprovecho esta oportunidad en el que de alguna manera creo que este mensaje puede influir en la gente y puede generar cambios y transformaciones. Eso es lo que yo he observado como coach y como terapeuta, que esta no es que es una receta infalible, pero de que funciona, funciona. Así es. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo a ti, a tu familia, a tus hijos, tu nieta, a tu esposa Bella. Mándale un fuerte abrazo también. Les amamos muchísimo. Ojalá en algún momento podamos tenerte aquí con nosotros y compartir contigo también un espacio así en el que puedas enseñarnos y compartir de tus conocimientos. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Ok, saludos, pues estamos a la orden, con mucho gusto. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Bueno, familias, él fue el pastor Arnoldo Arana y coach, psicoterapeuta, una persona con amplia experiencia en el tema de liderazgo. Creo que esto que hemos aprendido hoy no es solamente para decir, bueno, sí, qué bonito que estuvo, qué chévere, qué hombre tan sabio, no sé qué, no, no, esto es algo para que lo puedas poner en práctica. Y comienza a hacerlo desde hoy mismo. No esperes hasta mañana para arrancar, para comenzar a cambiar tu vida y enfocarte en aquello que necesitas hacerlo. Recuérdate que el enfoque tiene que ver con dejar de mirar a tantos objetivos a la vez y enfocarte en uno. Suelta esa escopeta que de pronto tienes de perdigones y utiliza un arma mucho más precisa, una mira telescópica para que puedas ver a dónde quieres ir, a dónde quieres caminar, qué quieres lograr, qué quieres conseguir, cuáles son tus objetivos reales, a dónde quieres que se expanda tu punto de influencia. Eso necesitas hoy. Gracias por habernos acompañado. No te olvides compartir este video con otras personas. Inicia ahí un video en grupo con otra gente. Compárteles el enlace para que puedan ver este video y puedan enfocarse también en su vida. Dios te bendiga. No te olvides que mañana también tenemos una conexión poderosa hablando de temas de familia y el día jueves vamos a estar hablando de adoración. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el día de mañana otra vez.